Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Muy buenas noches. Hoy tenemos la suerte, la oportunidad de celebrar el último programa del segundo ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Y tengo la oportunidad de estar con tres grandes invitados. Buenas noches, señor Francisco Okada. Buenas noches. Buenas noches, señor Antonio Izena. Muchas gracias, Rollo. Y buenas noches, señor Abel Fukumoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando hablamos con ustedes, muchas veces nos preguntamos cuál es el significado y el rol que tiene un dirigente de APJ, ¿no? ¿Cuál es el valor, ¿no? Y a veces los vemos desde afuera, pero no entendemos todo el trabajo que ustedes realizan. ¿Me podrían explicar cómo es ese trabajo de dirigente? ¿Qué significa? ¿Y qué características debe tener alguien que aspira a ayudar desde la dirigencia a la comunidad Nikkei en APJ? En mi caso personal, el hecho de haberse uno iniciado en la Asociación Peruano-Japonesa fue bastante circunstancial. Fue en la época de las elecciones en donde uno no estaba cerca de la APJ. Pero a raíz de una situación especial me invitaron a conformar una lista en el periodo de elecciones, el cual la primera reacción fue ¿y qué cosa es APJ, no? Y cuánto tiempo tenía de existencia, pero uno de afuera desconocía realmente. Al ser convocado, uno empieza a preguntar y se empieza a enterar, ¿no?, de cuáles eran los objetivos. Y uno acepta participar en esta contienda electoral sumamente importante y felizmente uno sale favorecido en las elecciones integrando esta lista y empieza uno a compenetrarse en el trabajo de la APJ. Y en mi caso fue por la formación profesional que me hago cargo de la tesorería y uno empieza ahí a ver con mayor detenimiento todo el trabajo que la APJ realmente estaba realizando y las proyecciones que se tenía. Entonces, por otro lado, con la experiencia de haber conformado el Consejo Directivo por tanto tiempo en el tema de tesorería, luego los diferentes puestos en el Consejo Directivo, uno llega pues a tener la oportunidad de la presidencia, ¿no? Y como dicen pues somos pocos los elegidos, muchos que desearían. Dentro de todo ese contingente de oportunidades, uno tuvo la oportunidad de dirigir. Entonces, pertenecer a la APJ, después de haber tenido un escaso conocimiento de su existencia, uno empieza a agarrar ese cariño y esa obligación de trabajar para esta institución, pensando en el bienestar pues, de nuestra comunidad Nikkei y, en todo caso, a través de este esfuerzo, que la comunidad Nikkei también preste ese servicio hacia el Perú. Entonces fue una experiencia bastante interesante llegar pues a conformar nuestra querida asociación. Y uno se puede sentir orgulloso. Como dicen, recontra orgulloso, ¿no? Y comprometido a seguir trabajando, ¿no? Por lo que significa la asociación. Vamos a escuchar a los otros invitados. También llego a PJ de manera circunstancial. No
no había participado antes. Creo que para la mayoría de los Nikkeis el APJ no es tan... Ahora es más conocida que antes, ¿no? Sí, ¿no? Antes lo que se conocía era el Centro Cultural, claro, porque es una cosa física, un edificio. Claro. Se conocía Nakachi, ¿no? El udon de Nakachi. Pero uno llega porque alguien lo llama, ¿no? Uno no llega acá a buscar trabajo, digamos. Y en este caso el que me llama es un amigo de la juventud, que es el ingeniero Luis Baba Nakao, que le tocaba, iba a ser el presidente, ya estaba elegido, y me dice, oye, quiero que me ayudes en la Asociación Peruano-Japonesa, y al igual que pasa con el señor Okada, de qué cosa es la Asociación Peruano-Japonesa. Entonces me hace una explicación breve, entonces más que nada por amistad le digo, bueno, está bien, te ayudo, y ingresé como director de organización. Ahora, lo que hay que reconocer es que si bien hemos llegado a la presidencia, hay mucha gente en la dirigencia trabajando en la APJ, de manera voluntaria. Para ser más franco, sin un solo sol de remuneración. Voluntaria. Más de 100 personas en puestos dirigenciales, porque cada departamento tiene una junta directiva. Sí, ¿no? Entonces hay mucha gente ayudando. Y evidentemente pues hay un grupo de personas que luego de cierto tiempo llegan a ejercer cargos más altos, pero hay mucha gente de la comunidad Nikkei contribuyendo en esta institución. Ahora, ¿qué pasa con el presidente de la APJ? El presidente de la APJ tiene la gran responsabilidad de dirigir a toda esta gente que a su vez se dedica a hacer muchas actividades en bien de la comunidad Nikkei y a través de la comunidad Nikkei al país. Entrando a la posición de director de organización, yo realmente inicialmente pensé que era organizar la APJ desde el punto de vista pues, empresarial. Luego me di cuenta de que el espectro era mucho más amplio, porque no solamente era lo que manejamos directamente, sino es toda la comunidad Nikkei. Wow. ¿No? Hay que organizar, entre comillas, a toda la comunidad porque la APJ está dirigida a toda la comunidad. Claro. Entonces tienes que comenzar a profundizar el conocimiento de qué es la comunidad Nikkei, quiénes son la comunidad Nikkei, cuántos somos, dónde estamos, qué necesitamos, y tomar prioridades para poder actuar de manera ordenada. Entonces el presidente de la APJ tiene el rol de entender eso, ¿no? Tener bien clara esa misión, y poder actuar en concordancia con todo el personal que tiene, tomando las prioridades del caso y con los recursos que tiene, porque queremos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer de todo. Tal vez es lo más gratificante que uno encuentra cuando ya se compenetra con la asociación, es que te das cuenta de que hay mucha gente de la comunidad que tiene ese espíritu de ayuda mutua. Y la labor dirigencial de la presidencia y los sucesivos presidentes es no perder ese norte, para que no perdamos lo que ya tenemos, no perder nuestra identidad, que las cosas que hagamos se vea claramente que es el esfuerzo de un grupo de peruanos descendientes de japoneses que quieren ayudar a su país, el país en el que hemos nacido. Y eso, si el presidente lo tiene bien claro, las decisiones son bien fáciles, ¿no? De lo contrario, las oportunidades que se presentan son muchas, y lo que alguna vez llaman la seducción de las oportunidades, uno comienza a desviarse del objetivo, porque parece que algo es muy atractivo, pero que en el fondo no va a cumplir con el objetivo que uno quiere. Y yo creo que un poco se resume en eso, ¿no? Ahora, hay mucho detallito, es más fácil decirlo que hacerlo, claro. Requiere mucha dedicación, mucho tiempo, ¿no? Tal vez en algunos casos hasta a costa de la familia, pero afortunadamente la familia también ayuda. Claro. De lo contrario sería imposible. Y cuando uno termina la presidencia, uno quisiera haber hecho más, ¿no? El tiempo no alcanza, pero afortunadamente los sucesivos presidentes están debidamente capacitados como para poder seguir. Y eso es lo que está funcionando realmente, ¿no? Lo que está funcionando en la PJ es esa continuidad y ese sentido de unión que tenemos todos los Nikkeis, y que los que estamos acá pues con mayor razón porque estamos juntos, ¿no? Bien, muchas gracias. Señor Idena, hemos escuchado al señor Okada y al señor Fukumoto. En su caso, ¿qué significa esta idea de la dirigencia, ¿no? Haber sido presidente y ahora consejero, ¿no?
A ver, el primer contacto que tuve con el APJ fue más o menos por el año 2002, básicamente por labores profesionales. Tú sabes que soy abogado, entonces me llamaron en esa época para ver unos temas legales. Y obviamente para poder ver realmente lo que decía el APJ, tuve que recurrir un poco a su estatuto y saber qué cosa era, ¿no? Por ahí comenzó más o menos de manera esporádica conocer esta institución. Posteriormente me llama el señor Juan Shimabukuro para integrar el directorio de unidad de cursos como secretario, me parece que fue en esos años, y integré paralelamente algunos directorios de clínica, me parece, en esa época, y poco a poco me fui adentrando un poco a lo que es el APJ, ¿no? Entré integrando un directorio que nada tiene que ver con el consejo directivo, porque es un directorio de un departamento. Posteriormente, pues, integré ya el departamento como subdirector, como director, y después, obviamente, me invitaron para integrar el consejo directivo como prosecretario, secretario general, vicepresidente y presidente, ¿no? En realidad el tiempo resulta bastante corto, más aún en mi caso que tuve que afrontar, pues, el tema de la pandemia, pero cuando uno acaba se pone a pensar y reflexionar que hubo muchas cosas todavía por hacer, ¿no? El APJ es muy complejo. Y lo primero, pues, que hay que tener para llegar a la PJ es vocación de servicio, porque acá uno trabaja de manera, pues, voluntaria, ¿no? Sin ningún tipo de interés. O sea, es el kimochi por el cual uno viene acá a servir a la institución, ¿no? Primero es vocación de servicio, después es compromiso, porque no se trata solamente de aceptar y decir soy directivo de APJ, sino comprometerse a trabajar por el APJ también. Es verdad. Pero hay que tener experiencia también, porque si no tienes experiencia, ¿qué aportas, no? Claro, experiencia profesional, dirigencial, pero tienes que tener algo de experiencia algo para que se pueda aportar, ¿no? En mi caso, por decir, llegar a la presidencia de APJ fue todo un orgullo para mí, para mi familia. De repente era un reconocimiento al esfuerzo de cerca de 12 años que estuve dentro de los diferentes departamentos y directivas de la APJ, pero me siento muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena para llevar adelante esta importante institución de la comunidad Nikkei, ¿no? Muchas gracias, señor Isdena. En este programa teníamos un cuarto invitado que lamentablemente no ha podido asistir. Nos referimos a Norberto, al señor Norberto Josaka, ¿no? Hemos escuchado que muchos dirigentes, expresidentes y consejeros llegan por invitaciones, ¿no? Que ha sido prácticamente un punto que hemos visto que ha coincidido. Pero me parece que en el caso de Norberto, el señor Josaka, también llegó por una invitación. No sé si me pueden contar un poquito la historia de Norberto, del señor Josaka, y cómo ha sido como su labor dirigencial. A ver si me pueden contar un poquito, por favor. Yo te puedo contar algo porque yo fui el que lo invitó. Yo la verdad que no conocía mucho a Norberto personalmente, es mucho más joven que yo, pero sí había tenido oportunidad de conversar con él. Y la verdad que uno siempre, aparte por experiencia profesional, uno siempre está buscando personas que puedan ayudar a la organización. Y yo vi en Norberto eso, o sea, una persona cuyo padre había sido dirigente, había sido presidente de AELU, o sea, venía de una familia con experiencia dirigencial, y un chico brillante, de mucha simpatía, muy activo. Y la verdad que lo traté de jalar varias veces. Pero estaba muy ocupado. Creo, ¿no?, que fueron hasta en 3 oportunidades. 3 veces. Wow. Pero siempre había una razón de fondo para que no pudiera aceptar. No es que me dijera, no, la verdad es que yo no quiero, ¿no? Sino que les estaba dispuesto. Y uno se da cuenta cuando la persona está dispuesta, porque también cuando tú llamas a alguien tiene que ser una persona que esté dispuesta.
Y por otro lado, la responsabilidad es no quitarle la oportunidad en aquella época de su vida que tiene que dedicarse a eso. O sea, si tiene que trabajar, que trabaje, ¿no? No puedes sacarlo el trabajo porque la vida es una sola y le vas a quitar una oportunidad. Entonces sí hubo razones de fondo para que Norberto, habiendo aceptado en algunas ocasiones, después me tuviera que decir que no, porque tenía una razón muy válida. Y es que estaba ampliando su negocio. Claro. Que de hecho lo hizo muy bien, y también pues tenía varias actividades, porque aparte era catedrático en la Universidad del Pacífico. Entonces, en varias oportunidades siempre estuvimos en contacto y no perdiendo la oportunidad de seguirle hablando, ¿no? Y explicándole un poco lo que tal vez a uno no le explicaron tanto, lo que era la PJ y las oportunidades, lo importante que era contar con la ayuda de ellos, ¿no? Y finalmente aceptó. Entonces, y bueno, ya en una oportunidad él podrá ampliarlo, pero él entró, ayudó mucho, estuvo de varios años de director en la clínica. Su experiencia profesional como contador público colegiado y como empresario fue muy importante para dirigir una entidad tan grande, tan complicada, de tantos recursos como es la clínica. Entonces estuvo muy bien ahí y luego siguió progresando ya como parte del consejo directivo, y al igual que el señor Idena, pues entró como protesorero, luego estuvo en otros puestos altos ahí, de secretario, de vicepresidente, y finalmente logró ser presidente en plena época de la pandemia. Él le tocó, digamos, una época muy difícil. Pero que afortunadamente él tenía las bases como para poder dirigir la APJ en una situación tan difícil, de tanta incertidumbre, y en eso pues la gente dedicada a la parte contable, a la parte financiera, pues son los indicados para eso, porque ahí lo que hay que cuidar son los recursos, ahí no se puede hacer locuras, ¿no? Y realmente es una muy buena labor que luego la continuó el señor Idena, también en época de COVID, y muy contentos con haber contado con su apoyo. Creo que acertamos en llamarlo, y como dicen, Kamisama existe. Estuvo justo en el momento que la APJ necesitaba ese tipo de perfil, ¿no? Esa es un poco la historia de Norberto y su ingreso a APJ. Y gracias, señor Fukumoto. Gracias a la magia de la tecnología, vamos a invitar al señor Norberto Josaca. Yo era el que venía al Centro Cultural y venía a Nakachi a comer con unos amigos. Era un centro de encontrarme con alguien conocido, pero no conocía más allá de eso. Al ser protesorero, encontré en los detalles de lo que se hacía en los programas de Jinnai. Conocí a los Soyichan, mis Soyichan y Sobachan venían a Jinnai y yo no sabía qué es lo que realmente hacían acá. Me encantó ese proyecto de Jinnai, lo bueno y lo que genera en los Soyichan y Obachan. Conocí lo que se hace por la sociedad a través del Policlínico, la Clínica Centenario, los programas de ayuda y becas a los estudiantes, Nikkeis. Entonces, todas esas cosas positivas y buenas. El departamento de asistencia social y lo que apoyamos a los Nikkeis que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Todos esos detalles que no conocía antes me fueron enamorando, ¿no? Después de protesorero, el doctor Pedro Macabe me ofrece ser tesorero. Y yo la verdad que no quería, no me ilusionaba mucho ser tesorero de la institución, porque por mi profesión y mi actividad empresarial siempre veo el tema de finanzas y quería ver algo distinto. Entonces yo le digo al doctor Pedro Macabe, que iba a ser presidente, le pedí la Clínica Centenario. Dije, yo quiero ser director de la Clínica Centenario. Y me aceptó, y entonces empecé después de protesorero fui director de la Clínica Centenario por 3 años, y luego se fusiona la Clínica Centenario con el Policlínico Peruano-Japonés y se genera el Departamento de Salud, y fui el primer director del Departamento de Salud. Después de eso,
Hice 2 años de vicepresidente y luego hasta llegar a ser presidente de la institución. Yo cuando estaba director de la clínica, todavía no pensaba ni ambicionaba en ser presidente de la institución, ¿no? Y justamente donde estamos sentados hoy acá en Salón Dorado, siempre que venía un personaje ilustre o un visitante ilustre, se le hacía venir acá a este salón, y yo siempre escuchaba a nuestro presidente de la Junta de Consejeros, don Gerardo Maruy, que explicaba que en el lado izquierdo están los japoneses que han sido presidentes, los I-6, en el lado derecho están los Ni-6, y yo miraba las fotos y él explicaba las cosas buenas que había hecho cada uno. Y yo miraba las fotos y decía, yo quiero ser también. Y desde ahí dije, voy a ser el mejor director quiero ser el mejor director de la Clínica Centenario, para que en algún momento me identifiquen y digan, sí, él puede ser un buen presidente de APJ. Entonces esa fue mi motivación por ser uno de los mejores directores de la Clínica Centenario, ¿no? Ahora, se me da la oportunidad de ser vicepresidente de don Eduardo Ayanaura, y luego llegó el aniversario de los 120 aniversario de la inmigración peruano-japonesa, de los japoneses al Perú, y también fui vicepresidente de Abel Fukumoto, y con cada uno de ellos fui aprendiendo la labor de cómo tiene que ser un buen presidente de APJ, ¿no? Y como anécdota que se los cuento es que me llegó la oportunidad, juramenté el 13 de marzo del 2020, y fue una juramentación distinta, rara, y que no entendíamos los que estábamos presentes la magnitud de las cosas que venían, ¿no? Entonces, en ese mismo día se decidió que mejor no hacíamos el saludo tradicional a la junta directiva, donde uno baja del escenario y hace un saludo de abrazos, besos con todos, sino decidimos hacer un saludo japonés, ¿no? De una venia de lejos. En ese momento todavía nadie usaba mascarilla, y me pareció una cosa extraña, tan extraña que dije, voy a bajar mejor y yo voy a saludar a los que vinieron, ¿no? Y el domingo cierra el país por la pandemia del COVID por 15 días, ¿no? Y fue al comienzo lo tomamos como todos, me imagino. Dijimos, en 15 días nos guardamos, descansamos 15 días en la casa, que son 2 semanas, y después retomamos las actividades habituales. Pasaron esos 15 días y eran otros 15 días más. Entonces, no sé si recuerdan que cada 15 días nos tenían 15 días más, 15 días más, ¿no? Entonces, después de esos 15 días, fue donde ya yo, viendo las noticias del exterior, de cómo estaban pasando en Asia, en Europa, en Estados Unidos, fue donde dije, este año va a ser todo así, ¿no? Yo ya me había proyectado que este año íbamos a estar todos, iba a ser un año atípico, ¿no? Íbamos a estar todos en cuarentena. Y ahí fue cuando decidimos, junto a mi consejo directivo y a mis directores, el replantearnos todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Y ver cómo podíamos nosotros ser protagonistas ante esta situación, ¿no? Cómo podíamos nosotros actuar como Asociación Peruano-Japonesa y poder hacer las actividades que veníamos haciendo a pesar de la pandemia que estábamos sufriendo, ¿no? Y fue donde decidimos, ok, vamos a darle una prioridad a lo que necesita el país, ¿no? Vamos a priorizar las actividades sociales, de ayuda. Y la primera actividad social, digamos, que hice fue que quise hacerlo como un símbolo para mover la maquinaria de APJ, que ya se había parado y era difícil volver a reactivarla. Porque obviamente que la gente tenía miedo, ¿no? Como se cerró de la noche a la mañana, habían muchos pacientes Nikkeis que se habían quedado sin medicinas, ¿no? Y las personas que sufrían de presión alta y que no tenían sus pastillas o cierto tipo de enfermedades,
Entonces, y llamamos a todos los pacientes del policlínico que siempre compraban medicina regularmente, si estaban bien con su stock o les faltaba. Si les faltaba, se lo llevábamos a su casa. Pero como la gente estaba un poco asustada de que voy a salir, que está el ejército, que en los primeros 15 días que nadie salía, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a hacerlo. Entonces agarré mi camioneta, vine acá, los de farmacia del policlínico me dieron la lista de personas con direcciones, las medicinas, y yo repartí las medicinas, ¿no? Y fue un mensaje para que, bueno, a pesar de que uno pueda estar arriesgando su salud, tenemos que hacerlo porque es una responsabilidad que tenemos que hacer, ¿no? Como asociación. Y así se comenzó a reactivar la farmacia del policlínico. La clínica Centenario nunca paró. Y luego hicimos la campaña Perú Gambare. En la campaña Perú Gambare repartimos aguas con cisternas creo que eran más de 5 o 6 asentamientos humanos. Implementamos más de 25 cocinas de ollas populares. Repartimos alimentos, víveres en poblados. Y hicimos una campaña fuerte. Y ahí fue en donde también afloró la solidaridad de la comunidad, ¿no? Hicimos campañas de recolección de fondos y la comunidad respondió muy bien, y con el aporte también de instituciones de la colectividad más APJ pudimos llevar ayuda a cientos de personas, ¿no? Creo que somos una de las pocas comunidades que se unió para hacer este tipo de actividades de ayuda. Pero también no solamente hicimos ayuda social al Perú, nosotros decidimos, oye, los medios tradicionales están contaminados con noticias tristes y deprimentes. Llevémosle alegría. Seamos un faro, ¿no?, de esperanza para los miembros de nuestra comunidad. Y así fue como organizamos, en la marcha aprendimos, ¿no? Organizamos el Día de la Madre, un festival. Pudimos traer cantantes, gente que se grababa en su casa, cantando, músicos, un montón de gente cuando los contactamos quisieron apoyar, ¿no? Tuvimos en varios eventos cantantes que se grababan desde Japón, desde Nihon, y pasábamos los eventos. Y me acuerdo mucho que les pedí a mucha gente grabar videos de Radio Taiso, ¿no? Hicimos en Radio Taiso y lo pasábamos por Facebook, por YouTube. Hicimos webinars para la gente que estaba en su casa aburrida y que aprovechar el tiempo para capacitarse. Hicimos un festival de 28 de julio con Eva Young. Entonces todo comenzó a ser, la virtualidad la llevamos a los hogares de los Nikkeis para que sintieran como que, a pesar de que estás en tu casa aislado, APJ está aquí, ¿no? Entonces APJ está acá, era un faro de, como decía yo, de luz y de esperanza, ¿no? De que esto va a cambiar. Y siempre tratábamos de organizar cosas todas las semanas para tenerlos activos a la gente, ¿no? Eso yo creo que ha sido importante, ¿no? Y gracias, como vuelvo a repetir, a mis directivos, que pudimos hacer muchas cosas a pesar de las restricciones, ¿no? Otra cosa bonita fue la Junta de Consejeros. Normalmente los consejeros son gente mayor, ¿no?, que la tecnología no la tienen tan habitual como las personas un poco más jóvenes. Y los primeros 5 o 6 meses no había reuniones de Junta de Consejeros, ¿no? Entonces los consejeros que se reunían todos los meses para ver cómo iba la institución, dejaron de reunirse. A mí siempre me ha encantado escuchar a los expresidentes, los consejos que siempre me han dado, las anécdotas que me contaban, y los extrañaba. Entonces me propuse en llevarles la virtualidad también a ellos, ¿no? Y nos costó mucho al comienzo, pero pudimos hacer que se conectaran todos a través de estas plataformas Zoom, Teams, y las primeras fueron difíciles, ¿no? La que no prende mi cámara, el micrófono no funciona,
Pero ya llegó un punto, un momento en donde don Gerardo Maruy, él daba las indicaciones de cómo conectarse, ¿no? Entonces él decía, Carlos, aprieta ahí, pon el micrófono, tú no sabes. Y entonces era una alegría ver que consejeros que antes no usaban esa tecnología, ahora la utilicen, ¿no? Y una cosa que sí tengo que reconocer es que tanto los directivos como el staff de APJ ayudó mucho a que esto pudiéramos sacarlo adelante. Tenemos un staff muy profesional y muy identificado con APJ. Eso le ayuda la labor a cualquier presidente. Me encanta estar en APJ por el propósito de ayuda, ¿ya? Entonces, a mí como propósito de vida me encanta ayudar a que las personas o el país, la sociedad, la comunidad mejore. Y a veces uno solo, por su cuenta, no puede hacerlo al impacto que uno quisiera. Y APJ es una institución que te ayuda a que, si tienes buenas ideas con buen propósito, se puedan llevar a cabo. Y yo me siento sumamente contento de haber sido presidente de APJ, como te digo, en ese momento, y toda la ayuda que pudimos llevar, ¿no? Como mencioné, yo creo que si tienes el propósito de trascender, de ayudar a la comunidad, a la sociedad, al país, creo que unirte a APJ, ya sea como dirigente, como participante activo, te va a ser muy útil y muy satisfactorio a nivel personal. Entonces yo invito a los jóvenes, a las personas que de repente no son tan jóvenes, pero nunca han participado de APJ, que traten de unirse, de apoyar, y van a encontrar que lo que les digo es verdad, ¿no? Se van a encontrar muy satisfechos de haber trabajado haber aportado un granito de arena en esta institución. Hemos llegado a este importantísimo bloque en donde vamos a poder conocer, ¿no?, las actividades más importantes y sucesos que acontecieron durante las presidencias de cada uno de ustedes, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, tendría que empezar con el señor Fukumoto, ¿cierto? Señor Fukumoto, tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de ser presidente en dos ocasiones, sí, ¿no? Sí. ¿Me podría relatar estas dos experiencias y destacar aquello que usted observó? Sí, bueno, tuve el honor de ser presidente en el 2012 primero y luego en el 2019. Igual a lo que explica el señor Idena, pues uno para llegar a la presidencia ha tenido que pasar por varios puestos anteriormente. Por eso que uno llega a la presidencia y es como una continuación de algunas cosas que ya vino haciendo. El presidente previamente, por lo general, ha sido vicepresidente, pero ha estado al lado del presidente, viendo las cosas que se hacen. Y anteriormente secretario general, viendo el detalle, ¿no? Entonces, uno llega a la presidencia ya con bastante camino recorrido. Claro que sí. Y yo recuerdo que reingresé a la APJ en el año 2009 con el señor Saito, y pues con el señor Saito se hicieron una serie de actividades muy importantes de largo plazo. Una de ellas, por ejemplo, fue continuar con la ampliación de la clínica, ¿no? que afortunadamente le está yendo muy bien. Y lo que había que hacer ahora era asegurarse que esa ampliación y esa mayor inversión que se había hecho, pues tuviera sus resultados económicos correctos. Como dice el señor Okada, la clínica es una entidad que tiene unos costos altos y en consecuencia tiene que tener los ingresos suficientes como para poderse mantener. Entonces, una de las labores que, desde el punto de vista, voy a empezar desde el punto de vista económico, que los presidentes de aquella época lo consideraban muy importante, era asegurarse que la clínica siguiera marchando bien y siguiera creciendo, que afortunadamente se ha logrado por lo que ya vemos con lo que es la clínica, ¿no? Pero también había que trabajar en cosas conceptuales de largo plazo. Y ya desde antes se había estado trabajando en un plan estratégico, que era más que nada para tener una dirección clara de hacia dónde quería llegar la APJ. Como hemos hablado anteriormente,
pues la comunidad Nikkei ha cambiado, ¿no? Las circunstancias han cambiado y lo que tenían como objetivo central nuestros padres tenía que ser de alguna manera adaptado a las nuevas situaciones y a las nuevas necesidades. Y había una especie de dilema de por qué lado deberíamos ir, ¿no? Si era seguir ampliándonos a mayores actividades o inversiones de tipo económicos, ¿no? O dirigirnos además, ¿no? Y con mayor énfasis a la parte de la comunidad Nikkei, que es la que, digamos, no viene en la PJ. Sí. Entonces, una labor que se hizo en aquella época fue comenzar a darle mayor importancia a los Kenjinkais, porque la PJ no tiene la capacidad humana o, ¿no? de poder llegar a la mayor cantidad de Nikkei posible, lo que sí tienen los Kenjinkais. De hecho, así empezó la comunidad Nikkei en el Perú. No había sociedad central y obviamente la comunidad estaba desperdigada en toda la costa peruana, por lo general, porque en el interior había muy poco. Y lo primero que se formaron fueron los Kenjinkais, o sea, gente afín de su mismo Ken, que se reunían para poder pasarla bien, para poderse ayudar y todo lo demás. Entonces, los Kenjinkais eran muy importantes antes. Pero poco a poco, a través ya pues de los matrimonios mixtos, de personas que se casaban entre diferentes Kens o con personas no Nikkei, el Kenjinkai comenzó a dejar de tener la característica que tuvo antes, que eran núcleos muy cercanos, y los paseos de los Kenjinkais eran notables. Los paseos de verano, ¿no? De verano, entonces se iba a la playa y con las sandías ahí a comer. Entonces, uno de los proyectos que se empezó a trabajar fue en el fortalecimiento de los Kenjinkais. Porque si bien es cierto que a través del tiempo la comunidad Nikkei se va a ir comenzando a ampliar y tal vez se comience naturalmente a perder la identidad, el objetivo de la APJ era que esa identidad no se pierda. La misión de la APJ finalmente la definimos como reconociendo de que la comunidad Nikkei es más que la APJ, que más que el centro cultural y más que la clínica, el policlínico, y más que la gente que viene acá, es todos los que están en el país. Era reconocer que la misión de la APJ es dirigir a esa gente, ¿no? Liderar a esa gente, de tal manera que sean capaces de poder ayudar mejor a nuestro país, ¿no? Y entonces, y había que demostrarlo con hechos y enfatizar la parte de la peruanidad. Y entonces, eso fue, digamos, para mí lo más importante, que era oficializar y dejar una orientación estratégica. No es un detalle de cada cosa puntual que se quiere hacer, porque los tiempos cambian y las necesidades cambian. Lo que no cambia es la orientación. Y definimos claramente que la orientación nuestra era fortalecer a la comunidad Nikkei para que esta comunidad Nikkei fuera más fuerte y pueda ayudar mejor al país. Pueda contribuir mejor. Porque es lo que al final queremos hacer. Protegiendo a nuestros paisanos, a nuestras personas, pero por otro lado, en la parte positiva de la gente que está bien, era que no se olviden de que son peruanos. Exacto. Pero que no se olviden de que son peruanos descendientes de japoneses. Ese trabajo es el trabajo que es muy fuerte y que afortunadamente lo vimos en su momento y es lo que estamos tratando de mantener, ¿no? Las actividades pueden variar y de hecho van a variar, ¿no? Cada presidente creo que va a tener buenas ideas para poder hacer actividades que lleguen a ese fin. Lo que no podemos perder es el fin, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, la verdad que muchas cosas, se hicieron varias cosas, pero ¿no? Son cosas en cierta forma comunes con los demás presidentes, que uno pues lo recuerda con cariño, pero que uno puede atribuirle que es algo particular de ese periodo presidencial. Pero como decía al comienzo, uno termina el periodo con la sensación de que faltó, ¿no? Faltó tiempo para hacerlo. Y otra cosa en la que se está trabajando, y es inevitable, es ver la manera de reorganizarnos como institución, ¿no? Adaptándonos a los nuevos retos y a todo lo demás.
Es un poco lo que recuerdo de mi primer periodo. Muchas gracias, señor Fukumoto. Vamos entonces a pasar con el señor Okada. Empezamos por actualizar la situación tributaria de nuestra querida asociación, logrando la actualización de la inscripción como asociación sin fines de lucro, posteriormente en el registro de entidades perceptoras de donación, cosa que lo teníamos desactualizado. Esto nos permitió poder, a partir de ese momento, emitir certificados de donación a aquellas personas naturales y jurídicas que tenían la gentileza pues, de efectuar donaciones, que antes de este reconocimiento simplemente pues, era voluntario y sin ninguna retribución. A raíz de esta inscripción como entidad perceptora de donaciones, a la hora de emitir el certificado, el donante tenía la posibilidad del beneficio tributario de deducirlo como gastos para efectos tributarios, ya sea de la persona natural o de la persona jurídica. Esto ha facilitado bastante también para la captación de estas donaciones. Luego se logró también que el sistema de registro de operaciones, especialmente contables, a través de la implementación del ERP Spring, se pueda implementar para efectos de contar con la información contable de una forma más oportuna, ¿no? Y también la oportunidad y la razonabilidad de la información, que esto es producto de las gestiones de presidentes anteriores también, porque no necesariamente se contaba con una información confiable. Luego, a raíz de esta acción, se logró durante ese periodo, no solamente en mi presidencia, sino durante todos los años que uno ha pasado por la asociación, el hecho de contar con la primera auditoría externa, ¿no?, de los resultados de la empresa, que esto daba la confiabilidad de que las operaciones que se estaban realizando y adecuadamente registradas presenten pues razonablemente la situación económica y financiera de la PJ. Luego, en la parte de organización, se tomaron decisiones importantes en la parte organizativa de la clínica, para efectos de reforzar la situación en ese momento y prepararnos para el crecimiento, cosa que, como lo ha manifestado el señor Fukumoto, en estos momentos los resultados de la clínica son sumamente buenos, ¿no? Luego, otras actividades dignas de destacar fue en el viaje durante la presidencia, ante la reunión esta, ¿cómo le llaman? El Kaigai Nikkei Jintai Kyokai, ¿no? En esa oportunidad tuvimos pues el gran honor en una de las reuniones poder hacer una explicación de la historia de la PJ. Y la respuesta que recibimos de los asistentes fue de que, carambas, qué buen historial, ¿no?, que contaba la Asociación Peruano-Japonesa. Otro tema de satisfacción fue de que en esa reunión se nos encargó para dar el discurso final de agradecimiento en representación de todos los países extranjeros. Al dar ese discurso, en ese momento estaba presente el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Kishida, que es el actual primer ministro, ¿no? Entonces fue bastante interesante que la Asociación Peruano-Japonesa diera el discurso pues, de agradecimiento. Luego, algo digno de destacar es de que tuve la oportunidad de acompañar a Lucho Kekesana al Japón, ¿no?, en una presentación en donde estuvo presente el príncipe Akishino. Wow. Y donde estábamos ubicados, como uno iba representando al Perú, a PJ, estuvimos pues, estaba el príncipe, su señora, al costado la hija, y al costado de la hija estaba APJ, pues, ¿no? Y en esa actuación estaba también el nuevo embajador que iba a ser designado hacia el Perú, el embajador del Japón en el Perú, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias realmente representando al Perú
Es sumamente importante. Claro que sí. ¿No? Luego, ¿qué más podemos mencionar que a uno le llena de satisfacción, de orgullo y de honor poder representar al Perú, ¿no? Y de estos cambios que traen como resultado pues, el avance, el desarrollo y el crecimiento de nuestra asociación. Y por otro lado, continuar como consejero y seguir colaborando con la institución le llena a uno todavía de continuar con ese esfuerzo, ese orgullo y poder seguir aportando para que nuestra institución siga creciendo. Eso es realmente muy satisfactorio. Sí, muchas gracias. Le vamos a pasar al señor Isdena. Cuando vino mi gestión, ya tenía más o menos un poco definido cuáles iban a ser los temas que iban a priorizar, ¿no? Entonces sí me di cuenta de que mucha gente joven, refiriéndome a gente de 50 para abajo, no conoce lo que es APJ, ¿no? O sea, tienen un conocimiento muy leve de lo que es APJ, ¿no? Entonces dije, bueno, hay que tratar de difundir cultura y valores japoneses, ¿no? Entonces, cuando se inicia mi gestión, que fue un 12 de marzo, dentro de mi plan de actividades, ¿no?, propuse la creación de 2 programas. Un programa Aprendiendo Cultura Japonesa y un programa Aprendiendo Nihongo en Casa, que en realidad era un complemento de lo que inició Ñol. Lo que pasa es que Ñol lo inició programa japonés gratuito para niños y yo lo extendí a adolescentes, jóvenes y adultos también. ¿Por qué? Porque había gente que me decía, yo quiero aprender Nihongo, pero no puedo, ¿no? Entonces un poco amplié la base para aprender estos cursos de idioma japonés, que fue un programa bastante exitoso, se capacitó casi a 500 personas, más niños que jóvenes y adultos. Incluso le di la facilidad, no sé si hasta ahora continúa, pero le di la facilidad a los niños que querían seguir estudiando Nihongo, porque el programa Aprendiendo Nihongo en Casa era de 3 meses. Pero los que querían continuar, en mi época se le daba la facilidad de darle 50% de descuento en los cursos normales de la APJ. Entonces tuvo bastante acogida. En el tema de Aprendiendo Cultura Japonesa también hubo charlas, todo fue virtual, ¿no?, a través de webinars, todo fue plataformas virtuales, pero hubo charlas sobre lo que era el Buksudan, lo que eran las ceremonias religiosas más importantes dentro de la comunidad Nikkei, que también tuvo mucha acogida, conversando con Jorge Higuey, en esa época director de museo. Le dijo, quiero que la gente joven aprenda lo que vivieron los antiguos Nisei, pues. Y ahí es donde sale pues Memoria Nikkei, pues. Claro, Memoria Entonces Nikkei me gustó mucho de que se haya iniciado eso en mi gestión. Entonces me gustó estas memorias porque son 14 ediciones que se hizo en mi gestión y la gente pudo saber pues lo que pasó y lo que pensó la generación Nisei de esa época. Entonces yo creo que es una buena enseñanza que está quedando a futuro para un poco conocer el origen de nosotros, ¿no? Todo lo que sufrieron esa gente Nisei preguerra y posguerra también, ¿no? Sí, porque son 2 etapas bien marcadas que hubo en esa época, ¿no? También lo resaltante de mi gestión fue seguir apoyando los programas de ayuda social, en coordinación obviamente con JICA, con la Embajada de Japón. Se dio mucho apoyo a temas de prevención de COVID a través de charlas, webinars, atención médicas gratuitas en nuestra clínica. Todo era virtual, pues. También se apoyó mucho el tema educativo. Ahí entró a tallar algo muy importante, que fue el crédito educativo. Se les apoyó a los chicos en la medida de las posibilidades de la APJ, porque esta ayuda está sujeta a eso también, pero se brindó bastante apoyo en ese sentido.
De ahí vino, por decir, el Congreso de Instituciones Nikkei, que es un congreso importante y casi es en el cierre del periodo presidencial de una gestión. Escogí un tema siempre relacionado con valores, ¿no? Era valores y liderazgo. Lo llamé al padre Alfonso Guibu porque quería que sea una persona que tenga llegada con los jóvenes. Me aceptó finalmente el padre que estaba en Chiclayo, Trujillo, creo, pero pude llegar a él a través de un familiar, porque cuando uno va directo es más fácil decir no, ¿no? Entonces hablé con un primo de él, cercano, y él me dijo, yo lo convenzo, y efectivamente lo convenció. Y el tema fue difusión de valores, y el tema de liderazgo lo vi con el doctor Macabe, Pedro Macabe, que tocó el tema liderazgo en las instituciones, ¿no? Pero básicamente este congreso, la columna vertebral del tema era los valores, ¿no? Porque es muy importante, si queremos tener una institución fuerte, cimentar los valores que nos dejaron los primeros inmigrantes, ¿no? Como reitero, yo me siento muy complacido con la gestión que he realizado, me siento contento de haber aportado con algo de mi experiencia y mi compromiso con el APJ para hacer de esta institución lo que actualmente es, ¿no? Muy bien. Eso sería en resumen toda mi gestión. A pesar de la dificultad, veo que se hizo muchísimo. Sí, la verdad que se hizo bastante. Estamos muy agradecidos, señor Isela. Okay, gracias. Bien, no podemos terminar el bloque sin escuchar la segunda parte del señor Fukumoto. Como decíamos al comienzo, gran parte de la labor de APJ es complicado, es mantener la identidad, ¿no? La identidad Nikkei dentro de la comunidad. Y estos eventos que se conmemoran de la llegada de los primeros inmigrantes, pues son momentos importantes que uno debe aprovechar para tener un tema sobre el cual desarrollar actividades. Yo estaba recordando que mi primer contacto con APJ como entidad, no como lugar de venir a comer, ¿no? O hacer una actividad en el Light Hall, una fiesta, fue por los 100 años de la inmigración japonesa. El ingeniero Baba era presidente, dirigía la comisión de finanzas y me invitó a que participara como parte de la directiva y me tocó un poco entender el trabajo que hacían y todo lo demás, ¿no? Entonces fue mi primer contacto con la APJ y mi primer contacto con una actividad de esta índole. Yo la verdad que no sabía que se cumplían 100 años, pero ahí me enteré y me pareció importante. Luego también participé como director de organización en la celebración de los 110 años de la inmigración, cuyo presidente fue el señor Alejandro Sakuda. Y luego en la celebración de los 100 años de la Asociación Peruano-Japonesa, que estuve como secretario general. Entonces pude experimentar esas actividades no como presidente, sino como miembro, ¿no? Entonces vi la importancia y el trabajo que había que hacer para poder hacer actividades. Y cuando ocurre lo del 120, me di cuenta de que el gobierno japonés, a diferencia de otros años, ¿no? Le estaba dando mucha más importancia a esta conmemoración. Como es natural, el Japón le da más importancia a los eventos como lo de este año, por ejemplo, que es la celebración del tratado diplomático entre Perú y Japón, porque es una cuestión entre dos países. La inmigración es un hecho indirecto para el Japón, ¿no? Es la salida de unos inmigrantes, de unos conciudadanos que van a otro país a trabajar. Entonces, pero me di cuenta años antes que por las comunicaciones que habían y por todo el trabajo previo, antes de mi presidencia, que el Japón le estaba dando bastante importancia. Al punto tal que cuando el primer ministro Abe de aquella época viene a una APEC acá, años previos, firma un acuerdo para que el año 2019, que se cumplían los 120 años, sea declarado como el año de la amistad peruano-japonesa. Entonces ya a nivel de gobierno japonés le estaban dando bastante importancia y me di cuenta y nos dimos cuenta en general que iba a ser un evento
con mucha responsabilidad porque el gobierno del Japón estaba interviniendo a través de la Cancillería y a través de la Embajada, por supuesto, y la Cancillería peruana también, ¿no? Porque había un compromiso. Entonces había que triangular, ¿no? Y éramos la tercera pieza, Cancillería peruana, Cancillería japonesa y APJ. Cuando ocurre el año 2019, tuve la oportunidad de ser presidente de la APJ, pero también presidente de la Comisión 120, porque había que actuar muy rápido y es un año, entonces no puedes respirar casi, porque no puedes dejarlo para el año siguiente, ¿te das cuenta? Porque el año siguiente ya no es el aniversario. Entonces empezamos a trabajar desde el año anterior, desde el año 2018. Pero nos tocó todos los cambios, porque Vizcarra ya no era presidente, ya no iba a ser presidente. El cardenal Cipriani dejaba de ser arzobispo de Lima, que nos ayudaba mucho en actividades religiosas. El alcalde de Jesús María cambiaba, entonces el embajador también lo cambiaron. Entonces todo eran puros cambios. El único que no cambiaba era PJ, ¿no? Pero no cambiaba como institución, pero sí cambiaba de presidente. Pero como estamos acostumbrados a los cambios, no había mayor problema. Entonces había que tener un plan muy firme y dirigir la actividad, ¿no? Y pudimos tener un plan de todos los meses, ¿no? En cada mes había un plan grande. Mi periodo del año 2019 fue dedicado, aparte de continuar con la PJ, porque la PJ no puede parar, ¿no? Era asegurarse que la celebración del 120 fuera impecable. Sí. Porque además está dentro de los planes de la PJ. Esta cuestión de la identidad no se hace así como los valores, no se hace con enseñanzas, con decirlo, es cuestión de hacerlo. Una vez leí por ahí que los valores, y en el caso nuestro la identidad, no es algo que se enseñe, sino se contagia. Tiene que ser algo que se contagie, o sea, algo que a la persona le llegue sin que alguien le esté diciendo qué cosa es. Entonces, tuvimos muchas actividades de gran nivel, muchas de ellas que se hacen casi constantemente todos los años, pero había que hacerlo más notorio, más grande, trayendo gente de afuera. Entonces, por ejemplo, la misa budista se hizo en el Puente de la Amistad y vinieron los monjes del Japón, fue una cosa gigantesca. Igual fue lo de la cena, también se hizo en el Puente de la Amistad, porque es un puente precioso, ¿no? Que está un poco desaprovechado en ese momento. Y luego cuando fuimos contigo a Tokio, fue la exhibición de los del arte joven Nikkei, que era un poco para demostrar en Japón que estos niños, estos jóvenes descendientes de inmigrantes, no solamente estudian como cualquiera, sino que tienen talento artístico, ¿no? Fueron las autoridades peruanas, autoridades japonesas, y fue un súper evento en el cual no solamente fue social, sino demostramos, que es lo que siempre hemos buscado, demostramos el talento de la comunidad Nikkei en el Perú, ¿no? En este caso de los jóvenes, que es mejor todavía. Igual tuvimos actividades, lo que empezó el señor Okada con la comunidad Nikkei peruana en Japón, un gran evento el día 28 de julio, a todo dar, como siempre con la ayuda de Kyodai Japón, que son grandes socios. También tuvimos la oportunidad de ir al Kaigai Nikkei Jinkyokai, y al igual que le pasó al señor Okada, pues no sé si fue por lo bien que hizo la vez pasada, pero nos dieron la oportunidad de hacer el brindis de honor ahí en el evento. Pero otro ángulo, otro aspecto de lo que la comunidad Nikkei tiene y no está tan bien valorada como debería, es la parte artística y la parte cultural. Entonces lo que hicimos con la Cancillería peruana en el Museo Garcilaso, ahí en Torre Tagle, fue que se haga ese reconocimiento. Y creo que por primera vez llenamos la sala con los mejores artistas plásticos Nikkei del Perú. Sí, abarcamos todas las generaciones. Abarcamos todas las generaciones. Desde Teisasu Uchiya. Y fue un evento inédito para darle el reconocimiento que se merecen estos señores Nikkei que están a nivel... No es que sean buenos a nivel Nikkei, son buenos a nivel nacional y a nivel mundial.
Igual fue con el señor Kubota, que estaba desaparecido, pero se hizo la gestión y se trajo. Y al punto tal que cuando la Escuela de Bellas Artes se entera de que había venido, pues lo invitan y le dieron un reconocimiento, un galardón ahí, ¿no? Entonces hay muchas cosas de las cuales nos debemos sentir orgullosos y que ayudan precisamente a la identidad nuestra, a sentirse orgullosos y ayudan a los valores. Entonces es gente que se ha desarrollado en base a gran esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que nos debe servir como ejemplo para que los jóvenes puedan sentirse orgullosos de lo que somos. Muchas gracias, señor Fukumoto. Hemos escuchado entonces la gestión durante sus presidencias, pero ¿qué se espera a futuro de APJ? Considero de que deberíamos de preocuparnos por la planificación, lo que se ha manifestado, el plan estratégico, que es el término moderno en estos momentos. Antes en el Perú existía el Instituto Nacional de Planificación. Sí, ¿no? Sí, recuerdo. En ese entonces, ¿no? Sí. Entonces sí se sabía qué cosa se quería. Claro. Y lo vemos ahora en la práctica que el Perú, por ejemplo, ya no tiene nada, pues, ¿no? Los responsables cambian constantemente, pero como no hay un plan, todo es un problema que uno no ve el futuro. Y no desearía pues de que la APJ entremos a ese tema de no saber qué es lo que se va a hacer, o que cada periodo presidencial por su iniciativa pretenda hacer algo y luego por el corto tiempo se siente frustrado, pues, ¿no? Pero si logramos tener un plan corto, mediano y largo plazo, todo periodo presidencial cumple con ese cronograma de actividades asignados para ese periodo y va a salir contento el presidente sin ninguna frustración. Y esto ayudaría también si es que de una vez podamos actualizar y modernizar nuestro estatuto. Que eso ayudaría bastante para el cumplimiento de estos objetivos. Es muy importante, como reitero, tener un plan estratégico. Eso es muy, muy importante. Y tenerlo y difundirlo y practicarlo también, pues, porque si lo tienes, si no lo practicas, estamos en nada, ¿no? El tema estatutario sí me preocupa porque es un estatuto que no va acorde a la realidad que se vive actualmente en el APJ. Y siempre, pues, cuando las normas no son claras, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, si queremos tener un futuro sólido en el APJ, tiene que haber un estatuto sólido también, ¿no? Hay que fortalecer los kenyinkais, hay que promover que los directivos nuevos y futuros conozcan un poco la historia de lo que es el APJ, los valores que nos legaron, pues, los primeros inmigrantes, que eran labores, pues, que nos han permitido hasta hoy gozar, pues, de ese, o heredar, mejor dicho, esa imagen que tiene el Nikkei, ¿no? Porque el Nikkei tiene una imagen reconocida en el Perú, ¿no? Y esa imagen no debemos perderla, al contrario, debemos fortalecerla, ¿no? Gracias. Hay un agregado con respecto a los valores que siempre se ha manifestado de la difusión. Es importante la difusión, pero creo que más importante es hacerlo, entonces demostrarlo, porque nuestros viejos nunca nos han hablado de valores, no nos han dicho 1, 2, 3, 4, 5, sino la actitud, el ejemplo. Hay que practicar. ¿No? Uno es puntual, ¿por qué? Porque el viejo siempre era puntual, nunca llegaba tarde y nunca nos ha dicho de que la puntualidad es un valor, sino la actitud, el ejemplo, uno lo ha asimilado. Exacto. Ese es un tema que realmente es sumamente importante y una recomendación al APJ también cuando se programen las actividades y se diga a tal hora, que se empiece a tal hora. Para cerrar este importante bloque final tenemos que escuchar al señor Fukumoto. Señor Fukumoto, ¿el presente y el futuro es una pregunta difícil de responder? Muy difícil. ¿Sí? Muy difícil, sí, porque, ¿no? A ver, los señores Okada y Dena han mencionado dos, digamos, entre tantos otros factores, ¿no? Dos factores sumamente importantes, que es más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ellos. Uno es cómo hacemos para que haya continuidad en las actividades
la APJ necesita y que se defina, ¿no? Y la otra cosa que mencionó también el señor Idena es que eso, aparte de cualquier otra cosa formal para que ocurra, es obviamente por su experiencia o por su extracto legal, pues es sumamente importante eso plasmarlo en el documento oficial que tenemos para que no sea una opinión que va en el aire o que va en un memo, sino que sea una cosa sagrada, ¿no? Y lo sagrado es el estatuto de la institución. Ahora, dicho eso, digo que es muy difícil porque esto lo venimos conversando hace tiempo. No se nos acaba de ocurrir. Y lo difícil de hacerlo es la misma naturaleza de lo que es la APJ y lo que es la comunidad Nikkei, ¿no? El hecho totalmente válido de que más vale la palabra que lo escrito requiere un acuerdo tácito entre las personas. Claro. Porque de lo contrario uno lo hace y el otro no lo hace. Y yo creo que, no como ejemplo, pero como referencia, una de las cosas que tenemos que empezar es decir, oye, realmente cómo somos, para poder corregir eso y poder lograr que el documento o la actividad que se prepare, tanto lo que dice el señor Okada como lo que dice el señor Idena, tenga cierta posibilidad de éxito. Porque de lo contrario estamos firmando algo como un cheque en blanco. No sabemos realmente si los que han firmado o los que van a tener que cumplir eso, que son las futuras directivas, lo van a cumplir o no. Porque esa persona dice, no, yo no lo voy a cumplir porque yo no estuve ahí, o claro, yo no estoy de acuerdo. Claro, no conozco. Entonces, oye, ¿para qué firmamos? Pues, ¿no? Es un saludo a la bandera. Eso es un tema que qué bueno que lo han planteado ellos, porque es el tema principal. Todo lo demás es importante, pero que para que funcione tiene que cumplirse con ese requisito. Si no, no hay posibilidad. Sí. Sí, pregunta difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Pero lo interesante en todo caso, lo que hemos visto, gracias señor Fukumoto, lo que hemos visto en los últimos programas con todos los consejeros es una sensibilización sobre ese tema y una preocupación. Y por lo tanto, vemos a futuro que ese encuentro se va a dar y se va a empezar a trabajar. La verdad que estamos muy optimistas con todo lo que se viene para APJ y sabemos que con la experiencia de ustedes, consejeros, y las nuevas jornadas de líderes Nikkei bien formados, como dice el señor Idena, vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de la comunidad Nikkei y el aporte de la sociedad en general. Este programa podría continuar muchas horas más, pero lamentablemente tenemos que ir ya a esta parte final, que es la despedida. La despedida significa, en el sentido de qué mensaje quisieran ustedes ofrecerles a la comunidad Nikkei y por qué no a la sociedad en general. Deberíamos de trabajar bastante en cómo comunicar e informar a nuestra comunidad Nikkei que está afuera, porque si bien es cierto lo que se manifiesta de que los que están afuera son más de los que están adentro, entonces nos queda una obligación, ¿no?, de cómo poder atraer a esa gente de afuera. No es fácil porque cuántos años que tenemos acá y la cantidad de asociados que tenemos es bastante pequeña. Entonces nos queda una labor de poder incrementar la cantidad de asociados. Entonces, poder decirle, ojalá que esto también pueda ser visto por mayor cantidad de personas de nuestra comunidad, transmitirle a la comunidad de que confíe en esta asociación, que es su asociación, y no es que les vaya a defender sus derechos, sino al contrario, con su participación vamos a lograr una comunidad Nikkei más fortalecida, más conjunta, y con esta unión vamos a poder colaborar más en el desarrollo de nuestro querido Perú. Mi reflexión final sería, ¿no?, seguir persiguiendo el anhelo de tener en el futuro una comunidad Nikkei fuerte, unida y capaz, con sólidos principios y valores. El plan estratégico lo que pretende es, en primer lugar, reconocer que la comunidad Nikkei es mucho más grande que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y por eso le hemos llamado
la red Nikkei o el sistema Nikkei, porque al final es una red, es un sistema, es un conjunto de entidades o de grupos de personas que se van a formar y se siguen formando espontáneamente. No es que la APJ la dirija. Por ejemplo, ha habido o hay una asociación de abogados Nikkei, ¿no? Que es una necesidad gremial de los abogados. La APJ no tiene que haber dado la idea que se organice, es una necesidad que parte de ese grupo de personas que sienten esa necesidad y la forman, y como es conformada porque igual, yo estoy seguro que muchos de los abogados que pertenecen a la Asociación de Abogados Nikkei pertenecen a otra asociación de abogados, ¿no es cierto? Sí, sí. Que no tienen nada que ver, pero reconocen de que como tienen una cosa en común, que es el ser Nikkei, vamos a formar un grupo que es parte de la red que se llama Asociación de Abogados Nikkei, y lo van a hacer, y van a trabajar, y bien regular o mal, lo van a hacer porque es una necesidad que ellos tienen. Lo mismo pasaba con los Kenjinkai antes. No es que se forme un Kenjinkai porque alguien les dijo, sino ni siquiera un Kenjinkai tenía contacto con el otro Kenjinkai. Es simplemente el grupo de paisanos del mismo Ken que se formaba. Entonces, hay que entender de que la comunidad Nikkei, que el sistema Nikkei es enorme y va a seguir creciendo y se va a formar de manera espontánea. La clave del trabajo es lograr que ellos, donde estén, de alguna manera se sientan parte de la comunidad o se sientan parte de esta herencia que tenemos. Y la APJ tiene que entender que ese grupo, posiblemente, hay que entender qué necesidad tiene ese grupo. Porque la gente funciona en base a necesidades. Entonces, el trabajo nuestro, que es muy difícil, es lograr poderlos liderar, ¿no? O sea, poderle dar la dirección para que ellos actúen de manera independiente en algunas cosas, pero en general va a ser de manera interdependiente, porque se requiere un ida y vuelta. Y yo creo que nuestro trabajo es entender lo que es la red o el sistema Nikkei, darles la independencia, pero en lugar de controlarlos y todo lo demás es guiarlos y motivarlos. Y por eso es que se hacen estas actividades de difusión, para que la gente donde esté lo vea, lo entienda, y de pronto se le pasa en un momento, pero es como la gotita de agua que va ahora dando la piedra, va calando, y dicen, oye, no es que yo quiera ir a la APJ y me siento orgulloso de la APJ, yo me siento orgulloso de ser Nikkei, ¿no? Y no reniego de ser Nikkei, y al contrario, yo sé que tengo una responsabilidad de no hacerla mal, porque voy a dañar la imagen de la comunidad. Muy bien. Muchas gracias, señor Okada. Muchas gracias, señor Idena. Gracias. Muchas gracias, señor Fukumoto.